presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 27 de febrero del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Lionel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y César Umbría. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, buenos días. Buenos días. ¿Saben ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo? El 3456, que tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde identificarse con su nombre y apellido y mantenga un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes y opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por internet, rcr.tv, a través de nuestra página en Facebook, al aire 750M en su dial, en Ciudad Guayana, eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Desidia del gobierno deteriora la economía, es un titular que exige... que destaca el diario El Nacional. Se trata de la Academia de Ciencias Económicas, advierte que el Ejecutivo responde a intereses divorciados del bienestar de la población, y lo cierto es que ayer conocíamos un dato que preocupa y mucho, tiene que ver con el costo de la canasta alimentaria familiar. Ya supera los 24 millones de bolívares mensuales. Esto fue en enero, según cálculos del Sendas. La pregunta que nos hacíamos desde ayer es ¿cuántas familias en Venezuela hoy día, tienen estos ingresos para cubrir solo lo que corresponde a alimentos? La básica seguramente rozará los 30 millones de bolívares, y el gobierno no hace absolutamente nada para hacerle frente a esta situación. De hecho, la niega. El Nacional destaca que la Unión Europea advertía sobre la situación humanitaria de Venezuela, que es espantosa. La población vive horas críticas. La alta representante europea para la política exterior, Federica Mogherini, calificó de crítica la situación del país. Dijo que la Unión Europea espera elecciones libres y justas con la participación de todas las partes, y de no ser así están preparados para actuar. Abajo la declaración de Jorge Arreaza, que la ONU negaba la realidad, no hay crisis humanitaria. Lo cierto es que hoy en varias sesiones, varias audiencias de la Comisión Interamericana se va a tratar la crisis de nuestro país, incluyendo lo que ocurre en el sector alimentos y en el sector salud. Sobre las elecciones presidenciales, hoy se inscribe el primer mandatario nacional. Ayer inscribieron a un dirigente que, en teoría formaba parte de la Unidad Democrática, el exgobernador Henry Falcón. La pregunta que nos hacemos es ¿qué ha cambiado del 15 de octubre, cuando perdió las elecciones regionales, hasta acá? ¿Es que hay un nuevo Consejo Nacional Electoral? ¿La comunidad internacional acompaña? La respuesta es que no. Nos acompaña vía telefónica la diputada Amelia Belisario, es diputada de la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua. Es miembro de la Comisión Permanente de Contraloría, coordinadora operativa nacional de Primera Justicia. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. ¿Cómo estás? Gracias a ti una vez más por la oportunidad de poder llegar a todos tus radioescuchas. Y desde muy temprano desearles a todos, en medio de la crisis que atraviesa nuestro país, un feliz día. Gracias, diputada, por atendernos tan temprano. Yo iniciaría la conversación a partir de este tema sobre lo que está ocurriendo en la unidad. Entiendo que hoy la Asamblea Nacional va a dedicar la sesión, entre otras cosas, a hablar acerca de las elecciones presidenciales. Se conoció que un dirigente que hasta ayer era de oposición, decidió presentar su nombre, Henry Falcón. La mesa de la unidad ya se pronunció rechazando estos comicios porque carecen de garantías. Yo quisiera un comentario inicial, porque da la impresión que incluso en la Asamblea, probablemente habrá una nueva división de la alternativa democrática. ¿Qué opina usted? La escuchamos. Mira, el día de hoy ciertamente en el orden del día está incluido un debate sobre el tema de las elecciones presidenciales, y en ese debate, por supuesto, dejaremos una vez más muy clara la posición de los diputados que conforman el bloque de la Mesa de la Unidad Democrática, y por supuesto que tendremos que hacer algunas observaciones sobre eso que justamente relataba. Lamentablemente uno de los dirigentes
que su partido forma parte de la Unidad Democrática, decidió postularse el día de ayer y lo hizo junto a otro partido que no forma parte de la unidad, lo hizo a través de Avanzada Progresista y el MAS, y nosotros el día de hoy pues tenemos que decir claramente que eso está distanciado de la línea de la mesa de la Unidad Democrática, que eso no fue lo que se discutió y se aprobó en unidad, y que dentro de la unidad todo, pero fuera de la unidad es imposible derrotar este régimen. Salirse de la unidad, desligarse de la unidad, tener una estrategia distinta, separada del bloque unitario, lo que va a generar es, por supuesto, que seamos más débiles frente a este régimen. Y este es el momento en el que todos estemos unidos, es el momento de la unidad, es el momento de la verdadera unidad, no solo de los partidos políticos, de todos los dirigentes, de todos los sectores de la sociedad, los gremios, todos, absolutamente todos debemos unirnos frente a un régimen que además ha demostrado ser totalmente indolente y que lo que está generando en este momento es más hambre y más escasez, como bien lo comentabas en los titulares. Ahora, diputada, ¿qué va a pasar internamente en el Parlamento Nacional con los diputados de Avanzada Progresista? Es decir, francamente cuesta entender esta decisión, pero quisiera su opinión, además qué información maneja al respecto, porque ciertamente no ha variado nada la situación desde las elecciones regionales y municipales, en las cuales el gobierno, por cierto, no reconoció las victorias de la oposición, dio golpe de Estado a Juan Pablo Guanipa en el Zulia, no ha dicho nada sobre lo ocurrido en Bolívar. ¿Qué va a pasar internamente en el Parlamento Nacional con esta fracción que ahora, bueno, va a concurrir a unas elecciones sin garantías? ¿La escuchamos? Sí, bueno, te decía que además agregáramos el caso de los diputados de Amazonas. Todavía estamos esperando respuestas sobre nuestros compañeros parlamentarios electos en el estado de Amazonas. Es decir, no solamente el caso de Juan Pablo Guanipa, que además con un triunfo notable, deciden no reconocerlo, al igual que Andrés Velázquez. Es decir, las condiciones no han cambiado absolutamente en nada, pero además de eso, logramos que el mundo entero pusiera sus ojos sobre el fraude que ha cometido este régimen a través de las elecciones. Logramos que el mundo entero se diera cuenta de que este régimen lo que tiene es un sistema electoral que no permite elegir, sino que sencillamente donde votamos todos, pero gana la minoría. Y nosotros queremos seguir haciendo evidente eso ante el mundo, por eso se está en este momento realizando una gira de diferentes actores políticos, encabezada además por Julio Borges, quien sigue haciendo el trabajo en la comunidad internacional para seguir denunciando, y el día de ayer se anunciaban acciones del Frente Amplio Internacional para la Defensa de la Democracia, para seguir denunciando estas irregularidades. Y por supuesto que nuestra decisión sobre el 22 de abril no va a cambiar. Nosotros no vamos a ir a elecciones, ya lo dijimos en la mesa de la Unidad Democrática. Y cuando me preguntaba sobre la postura de los diputados de Avanzada Progresista, nosotros no hemos conversado con ellos, hoy los vamos a ver en el Parlamento, por lo menos en mi caso personal no he podido conversar con ellos. Asumo que dentro de su partido tendrán que tomar alguna decisión sobre su dirigente, o si realmente fue una decisión consensuada de su partido, tendrán que tomar una decisión dentro de la mesa de la Unidad Democrática, pero siendo muy respetuosos, porque de eso se trata la Unidad Democrática, de respetar las decisiones internas de cada uno de los partidos en relación a cada uno de sus dirigentes. Yo creo que todos debemos esperar que Avanzada Progresista le diga al país qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué, formando parte de la Unidad Democrática, teniendo un acuerdo nacional, ellos deciden salir a postular a su dirigente del Estado Lara? Diputada, a propósito de los datos que compartíamos al inicio del programa, casi 25 millones de bolívares necesita una familia en nuestro país para comprar alimentos, al menos hasta el mes pasado, hasta enero, según datos del Senda. Seguramente la canasta básica rozará los 30 millones de bolívares. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Ustedes desde la Asamblea Nacional bueno, han discutido ampliamente sobre lo que está ocurriendo con el sector alimentos. El 90% de los venezolanos asegura que el ingreso familiar no es suficiente para la adquisición de alimentos, y evidentemente ahí está la razón, la hiperinflación. Quisiera su comentario y opinión acerca de este tema. ¿La escuchamos? Lo denunciaba el Sendas, que además ha hecho un maravilloso trabajo llevando esta estadística mes a mes. Al día de hoy, con ese salario o ese ingreso integral,
de entre el salario mínimo y el bono de alimentación, un venezolano puede ganar un poquito más de 797.000 bolívares. Estamos hablando de que la canasta alimentaria supera los 24.400.000 bolívares. Repito, 24.400.000 bolívares solamente el rubro de los alimentos, es decir, no están incluidos los servicios, como por ejemplo el transporte, educación y salud. Y nada más para comer 5 integrantes de una familia, que es en lo que se basa la estadística, y cerca de 50 productos de alimentación, un venezolano tendría que trabajar cerca de 31 meses, es decir, 30,6 meses tendría que trabajar un venezolano para cubrir la canasta alimentaria de un solo mes en Venezuela, según cifras de enero, porque estoy segura que las cifras de febrero serán mucho más críticas. Estamos hablando del 4.000% de aumento entre el año 2017, entre enero del 2017 y enero del 2018. Es decir, estamos hablando que los venezolanos, repito, tienen que trabajar cerca de 31 meses. Es inviable decir que el 90% de los venezolanos hoy en día no pueden adquirir la canasta alimentaria, es totalmente cierto. Y yo me atrevería a decir que es una cifra que ha sido redondeada, pero la realidad es que hoy en día en los hogares venezolanos no se puede cubrir la canasta alimentaria. Las madres están haciendo magia para alimentar a sus hijos. Padres están dejando de comer para que sus hijos coman. Muchísimas familias están decidiendo entre que coman los papás, coman los niños, o pagar el transporte, o ir a pie al trabajo, o llevar caminando a los hijos al colegio. Ayer conversaba con algunos educadores y es muy triste los relatos que tienen. Niños desmayándose en las aulas, pero además de eso, niños que llegan al colegio a decir que no van a poder seguir asistiendo a sus aulas, que no pueden seguir yendo al colegio, que no tienen para el transporte público, que no pueden pagar la merienda escolar. En muchos colegios ha dejado de existir el programa de alimentación y lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones. Lamentablemente, ni los educadores tienen para cubrir su alimentación ni su transporte público. Si la situación es muy grave, y el llamado que hacemos una vez más es a que el régimen deje de estarse burlando del hambre del pueblo de Venezuela. Hace algunos días lo denunciaba yo en la Asamblea Nacional. El régimen, el día 15 de febrero, una cadena de radio y televisión decidió hacer una denuncia gravísima, una denuncia muy grave realizada por parte de quien dirige el Poder Ejecutivo de la Nación, diciendo que le habían robado 1 millón de cajas del CLAP. Ahora, lo que nos asombra a todos es cómo le roban al presidente 1 millón de cajas del CLAP, si todo lo controlan las Fuerzas Armadas, si todo lo controlan sus ministerios, si controlan absolutamente todas las instancias y todos los locales y todos los lugares donde se hace la distribución de estos alimentos. Es decir, es una burla más para los venezolanos decirles que no han comido porque a ellos los robaron. Entonces no podemos seguir jugando con el hambre del pueblo. No se puede seguir mintiendo y diciendo que todos los meses va a haber un bono distinto, un bono que no alcanza para comer y que además de eso es seguir acabando con la dignidad de los venezolanos. Los venezolanos lo único que quieren es poder tener un trabajo digno, donde puedan ganarse un salario digno y donde puedan ir al mercado cada vez que quieran, sin tener que ser marcados en los brazos como si fueran ganados y sin tener que estar contando ni rezando en la cola para que alcance el dinero o para que todavía quede algún producto cuando lleguen al final de la caja. Eso es lo que quieren los venezolanos, trabajo digno, poder tener un salario digno que alcance para alimentar a nuestros hijos. Por eso es que nuestros hermanos venezolanos están ahorita en las fronteras suplicando poder salir de este país en medio de la crisis. Ciertamente esta denuncia a la que usted hace referencia llamó poderosamente la atención. La pregunta es cómo es posible que el gobierno pierda 1 millón de cajas de comida, no toma medidas para que la producción se incremente en nuestro país, decide dedicar los pocos ingresos a la importación y denuncia que se robaron 1 millón de cajas CLAP. Decía el presidente de FEDENAGA que se necesitan por lo menos 350 gandolas para transportarlas de las 1.740 unidades aproximadamente que quedan operativas y nadie se dio cuenta. Yo quisiera su comentario. Ustedes anunciaron la apertura de una averiguación. En el interino nos enteramos, según denuncia de una organización en Táchira, que el Ejército de Liberación Nacional estaba repartiendo en esta entidad justo cajas de comida CLAP. ¿La escuchamos? Sí, bueno, mira, 2 comentarios en relación a eso. Primero, desde la Comisión de Contraloría nosotros iniciamos ya la investigación. No es la primera vez que sucede una denuncia de un hecho irregular.
de un hecho punible denunciado en relación a estas cajas del CLAP, denunciado por agentes y actores del régimen. No ha sido denunciado solamente por los ciudadanos que han salido a protestar y ha sido evidente cuando han manifestado su inconformidad con la distribución de estos alimentos, sino que también algunos actores del régimen han denunciado estas irregularidades, como lo hizo el señor Nicolás Maduro en plena cadena de radio y televisión. Estamos investigando y estamos haciendo la narrativa de todas estas denuncias que ellos mismos han realizado. Solicitamos información al Ministerio Público de la señora Luisa Estela, que dice que tiene pruebas sobre esos robos. Bueno, queremos que las haga llegar también a la Asamblea Nacional, manifestó que lo haría. Hemos invitado al señor Freddy Bernal a la Comisión de Contraloría para que él mismo nos explique cómo sus compañeros del régimen relatan tantas irregularidades sobre este programa de alimentación, y que, bueno, él como coordinador de este programa nos explique qué es lo que está sucediendo, por qué se están lesionando los derechos de los venezolanos y por qué el defensor del pueblo no ha dicho absolutamente nada al respecto, porque el defensor del pueblo, sabiendo que están muriendo de hambre nuestros niños, no ha dicho qué ha pasado con el robo de estos alimentos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hacías mención a todo lo que se ha desatado en función a estos cálculos de cómo es posible que se roben 1 millón de cajas del CLAP. No solamente se necesitaban 350 gandolas, sino que es que realmente yo creo que nunca existieron. Esa es la realidad. Lo que creemos al día de hoy es que esas cajas nunca existieron. Esas cajas no existían y por lo tanto necesitaban mentirle a los venezolanos, así como le mintieron en diciembre con los perniles, así como han mentido en una serie de ocasiones, así como han mentido con los bonos que dijeron que iban a dar y nunca cumplieron, así como en carnavales tuvimos lo que yo denominé la comparsa de las promesas incumplidas, es decir, ofrecen carnetizar a 16 millones de venezolanos, los obligan a carnetizarse, y luego les dicen que a todos les va a tocar un bono de carnaval, cuando en realidad unos personeros del gobierno dicen que el bono llegó a 1 millón de personas, otros a 2 millones y otros a 3 millones. Es decir, nunca tienen claridad ni siquiera entre ellos en la cifra, ni siquiera ni de los bonos que entregan, ni a quién se lo entregan, ni cómo son los mecanismos. Por supuesto que ese mismo desorden existe en las cajas del CLAP. Es el mismo desorden que hemos venido viendo siempre en este régimen. Desorden que al final del día, yo lo que quiero que quede clarísimo para los venezolanos, no es otra cosa, sino la manera de cómo este régimen se burla del hambre de los venezolanos. Porque es mentira que la gente que cobra un bono de carnaval lo va a agarrar, señores, para poderse ir a algún lado con sus hijos. Porque ese bono de 700.000 bolívares no le alcanzaba a una familia, sino para un cartón de huevos y una bolsa de arroz. No alcanzaba para más nada. ¿Qué familia en este país se puede ir de vacaciones con eso? No se sigan burlando del hambre de los venezolanos, y ese es el llamado que seguimos haciendo. No se puede seguir mintiendo de manera descarada, no se puede decir que le robaron, porque lo decía yo claramente en la Asamblea Nacional, el robo implica violencia, es decir, al régimen lo violentan para robarle 1 millón de cajas de CLAP. Ah, bueno, y así es como dicen que nos van a defender. Yo no entiendo cómo es que este régimen defiende la soberanía de la nación y le roban 1 millón de cajas del CLAP a las Fuerzas Armadas. No entiendo cómo la semana pasada vimos un desfile, una burla más al pueblo de Venezuela entregando armas, cuando este pueblo de Venezuela lo que quiere ver es comida. ¿Por qué no dejan de burlarse de los venezolanos gastando armas en gente que deje que le roben 1 millón de cajas del CLAP? ¿Por qué no entregan comida a los venezolanos? ¿Por qué los venezolanos se siguen muriendo de hambre? Pero además de eso, María Alejandra, a mí me hubiese encantado que la noticia del señor Nicolás no hubiese sido la mentira de que le robaron, de que pobrecito le robaron 1 millón de cajas, igual que le robaron los perniles, igual que le roban la luz, igual que le roban el agua, a él le roban todo. Sino que a mí me hubiese encantado que la denuncia que hubiese hecho el señor en plena cadena de radio y televisión es que él detectó por qué las empresas expropiadas del Estado no están produciendo. A mí me hubiese encantado que él hubiese dicho en cadena de radio y televisión que él a partir de ese momento había detectado que era lo que estaba sucediendo porque el campo de Venezuela no estaba produciendo y que a partir de ese momento iba a tomar medidas al respecto, porque este país lo que necesita es producir. Nosotros podemos seguir resolviendo el problema directo a través de una ayuda humanitaria que seguimos exigiendo para tenderle una mano amiga inmediata a nuestros hermanos venezolanos que se están muriendo de hambre y es tan necesaria. Pero la verdad es que a largo plazo nosotros necesitamos soluciones, y las soluciones que este país produzca es que regrese lo hecho en Venezuela, es que los venezolanos puedan tener empleo y es que podamos bajar los costos. La única manera de tener más empleo y bajar los costos es producir, no hay más manera, no hay otra solución. Sobre este tema vamos a seguir conversando la mañana de hoy. Gracias a la diputada Amelia Belisario por atendernos, acompañarnos la mañana
de este martes, bueno, hablando acerca de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. Un dirigente que hasta ayer era de oposición, en teoría, y que decidió dar un paso al frente e inscribirse en estas elecciones sin garantías, sin reconocimiento de la comunidad internacional, la discusión que se va a dar hoy en el Parlamento y lo que está pasando en materia de alimentos. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. El Hotel Muévete por Vargas te da la oportunidad de descansar antes o al regresar de tu viaje en sus cómodas, modernas y pulcras habitaciones. En ellas tienes Wi-Fi e internet para ultimar los detalles de tu viaje de turismo o negocio. TV con más de 150 canales, un pequeño restaurante para deleitar tu paladar y excelente servicio de taxi. Hotel Muévete por Vargas en la Avenida del Ejército de Castelamar, calle 3 entre calle 5. Reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com e infórmate por el teléfono 0212-351-0303. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Decía la diputada Amelia Belisario, ¿por qué el gobierno no dedica sus esfuerzos a incentivar la producción en nuestro país? Ayer conocíamos un dato que preocupa. Cayó 90% en 2 años la producción ganadera y de hortalizas en el estado Táchira, una de las principales entidades productoras de alimentos de nuestro país. Nos acompaña vía telefónica para hablar de estos temas Gerson Pavón. Él es director general de hortalizas de Fedeagro, además representante en el estado Táchira. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Saludo para todos los oyentes de Más Palabras, Palabras Menos. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de esta información, de esta data que publicaba, me parece que ayer, el Diario El Nacional. Cayó 90% en 2 años la producción ganadera y de hortalizas en el estado Táchira. ¿Esto qué significa en la práctica? ¿Lo escuchamos? Bueno, mira, nosotros lo hemos venido advirtiendo varias veces, lo hemos dicho por los medios de comunicación, sobre todo nosotros, porque no nos callamos y decimos la realidad del país. El gobierno nacional tiene exactamente 2 años cumpliéndose ahorita de que no le surte fertilizantes a los productores de hortalizas. El fertilizante que ha llegado ha sido un fertilizante que viene por los caminos verdes o revendido, y el otro fertilizante, pues el poco que ha podido pasar los productores a través de la frontera.
La empresa estatal Pequibén tiene 2 años que la distribución del fertilizante lo pasó a Agropatria y eso ha sido una de las acaboses para la agricultura, sobre todo en el sector de hortalizas. Se le ha planteado al gobierno nacional de que sea otra vez Pequibén quien le distribuya a las asociaciones de productores, a las verdaderas asociaciones de productores, el fertilizante, que es uno de los problemas que nos está acarreando hoy en día, ya que las semillas, pues tenemos 4 años que no nos llegan semillas de hortalizas por la deuda que tiene el gobierno nacional a través de las empresas que la traían. Nosotros no podemos producir todas las semillas de hortalizas en el país. Eso es una mentira muy grande de decir que vamos a producir hoy en día, no tenemos la capacidad, no existe la tecnología suficiente, no se hizo en aquellos años que había la riqueza en el país, cuando las instituciones como el INIA, el INSAI, todas aquellas instituciones que se abocaban a producir semillas, pues no lo hicieron, menos ahorita que no tenemos la cantidad suficiente de dólares, porque hay que decir la realidad, o sea, aquí la tecnología cuesta plata, cuesta dolarizar, y eso no existe. Los reactivos, los productos que se usan para poder realmente certificar una semilla de cualquier rubro de hortalizas cuesta mucho dinero. Nuestro invitado, en el estado Táchira se genera gran parte de las hortalizas y de la carne que se consume en el país. Se ha caído la producción en un 90% en los últimos 2 años. ¿Cuál es la situación? ¿Qué escenario tenemos por delante? Lo hemos conversado con él y otros productores. Este año estamos consumiendo los alimentos que se produjeron el año anterior. ¿Cuál va a ser la situación en el año 2019 si las cosas siguen como van? ¿Lo escuchamos? Mira, yo creo que, María Alejandra, este año 2018, no yéndonos tanto en 19, yo creo que a mitad de año, si el gobierno no toma las medidas que tiene que tomar, no toma los correctivos suficientes, yo creo que aquí no van a haber hortalizas en el país. Lo hemos dicho con mucha tristeza del gobierno, era el único rubro que tú conseguías en los anaqueles, en los supermercados, en todos los mercados, todos los ferieros, pero lamentándolo mucho, tenemos varios puntos que nos están afectando la seguridad de ese lugar, no conseguimos los insumos suficientes, los fertilizantes es otro problema que no tenemos, y hoy en día la mano de obra. La mano de obra se nos está yendo a otros países, lamentándolo mucho nos hemos quedado los campos solos, la mayoría de los terrenos, los conucos, nosotros decimos acá, están quedando vacíos porque no hay con quien trabajar. De verdad que es muy costoso producir hoy en día hortalizas en los Andes. Tercero, pues no conseguimos los insumos de la cesta básica que tanto el gobierno cacaraquea y dice que tiene y que están surtiendo al país. No hay productos. Yo acabo de llegar la semana pasada de una gira por el estado portuguesa y lamentándolo mucho, si nos alcanza el arroz hasta finales de abril, la producción de arroz es mucho, si la harina precocida es poca, la que hay, toda la harina precocida pues baja al centro del país, no llega acá a los Andes venezolanos y aquí la que conseguimos a un precio demasiado exagerado y de verdad que no se puede seguir produciendo. Producir hoy en día una hectárea de papa, te voy a poner los costos, en pura semilla son 130 millones de bolívares, y si vamos a los agroquímicos le sumas 50 millones más, o sea que estamos hablando entre la mano de obra y lo demás de una hectárea de 250. Aquí el productor que tú le preguntas hoy en día decir voy a sembrar papa, ninguno quiere volver a sembrar papa porque de verdad que no es rentable los costos, y segundo que el gobierno a través del SUNDEN, lamentándolo mucho, a través del SUNDEN y el SUNAGRO, pues no permiten de que saquen las guías de movilización que se deben sacar para poder viajar con los productos a nivel nacional. Y lo poco que pueden sacar, lamentándolo mucho, pues te lo restringen en los puntos de venta de hortalizas, tanto los ferieros como los supermercados. Entonces, nadie trabaja a pérdida en este país. Los productores no vamos a trabajar a pérdida y mucho menos vamos a permitir que el Estado nos obligue a hacer lo que ha hecho con los compañeros de los cereales, con los compañeros de caña de azúcar, con los compañeros de los cafés, del rubro café y de otros rubros. Aquí o se produce a los costos que nosotros estamos asumiendo, o lamentándolo mucho dejaremos de producir, dejaremos que los conucos se empasten, se queden otra vez los barbechos vacíos, la gente, vuelvo y repito, se nos está yendo, pero por cantidades industriales, o sea, aquí no es que uno dice, bueno, no, es que no hay, no, es que no, es verdad, no hay que darle comida a los obreros en el campo, y el obrero mal alimentado no trabaja, María Alejandra. Ahora, usted dice, no tenemos insumos para trabajar, ¿qué pasa con Agropatria? Mira, Agropatria ha sido un problemita desde que se expropió Agroisleña. De verdad que ha sido una mala administración. Hubo 1 o 2 años que quisieron tratar de recuperarla de repente la administración que tenía, pero para ellos saben muy bien que es muy difícil mantener una nómina de 9.000 personas. No puede mantener una nómina de personas simplemente por mantener un cargo político o por complacerlo porque son miembros del PSV o porque tienen carnet de la patria, ¿no? Ahí necesitamos gente que realmente trabaje. Agroisleña manejaba 1.500 personas y eran 52 años de servicio, o sea que una empresa que manejaba así, lo manejaba la industria de agroquímicos. Hoy en día Agropatria no cuenta ni con los envases para poder traer los agroquímicos a los productores. Se le está diciendo a los productores, mira, tienen que traer los envases. Entonces, yo no puedo coger con un envase de Coca-Cola de 2 litros que me vendan 2 litros de veneno. Eso está fuera de la norma. Y no estamos hablando de cualquier, de agua mineral, no estamos hablando de agroquímico, estamos hablando de un producto que es muy delicado.
Entonces no tienen realmente la capacidad suficiente. Yo creo que no hay dólares suficientes para poder importar todos los productos que necesitamos. Vuelvo y repito, no hay cómo trabajar, no hay insumos. Agropatria, lamentándolo mucho, por mucho que quieran decir que está muy bien, lamentándolo mucho, nosotros reconocemos que Agropatria pues ha ido decayendo. Tú vas a cualquier tienda de Agropatria y tienes que no consigue ningún rubro, ningún tipo de producto agrícola. La tienda de Estado Táchira, la que está en San Cristóbal, no recibe productos desde hace 6 meses. Entonces, de verdad que hay que tener un poquito yo creo que el gobierno nacional, a través del presidente Agropatria, a través del mismo ministro de Agricultura, tienen que decirle la realidad del país, decirle a los productores, señores, vamos a sembrar lo poco que tenemos y con lo que podamos producir mientras buscamos las alternativas. Nosotros, a través de Feragro, se le va a presentar al ministro una propuesta donde le estamos dando la solución para poder recuperar la agricultura, el sector hortalizas en los 6 meses que vienen cotidianos, pero para eso necesitamos que ellos abran un poquito la ley de ilícito cambiario, la penalización de la ley de ilícito cambiario, para nosotros poder decir, bueno, vamos a darle a través de la asociación, a través de los mismos productores, traer los insumos, traer las semillas que necesitamos, pero necesitamos la despenalización de esa ley, porque vuelvo y repito, como te dije hace 22 o 15 días atrás, no podemos arriesgarnos a traer una semilla que el gobierno nos meta preso simplemente porque estamos incumpliendo la ley. Gracias a nuestro invitado por atendernos, acompañarnos estos minutos. Él es Gerson Pavón, es director general de hortalizas de Fedeagro, productor desde el estado Táchira, expresando cuál es la situación, la escasez de insumos, afecta de esta manera la producción y con ello los índices de inflación. En el caso concreto del rubro alimentos, para la fecha la canasta llega a 25 millones, no nos queremos imaginar qué va a pasar en los próximos meses, sobre todo a la luz de lo que decía nuestro invitado, es decir, si no se toman los correctivos no va a haber hortalizas a partir del segundo semestre de este año. Tenemos mensajes antes de hacer la pausa para ir a publicidad a través de las redes sociales, a través del Twitter. Carlos Peña dice: hoy hace 29 años de las protestas del Caracazo del 27 de febrero. ¿Qué lección hemos aprendido los venezolanos? Caramba, una interesante inquietud. La lección que hemos aprendido durante estos últimos 20 años es que un sistema como el que promueve el gobierno ha fracasado. Fracasó en el siglo XX, mucho más en el siglo XXI. No hay diferencia, las consecuencias son exactamente las mismas. Esto lo decimos a título personal. Abraham Martínez: no sabemos si es cierto que se robaron 1 millón de cajas CLAP. Lo que sí sabemos es que se robaron el futuro de millones de jóvenes venezolanos, muchos de ellos sin posibilidad ni siquiera de comer completo 3 veces al día. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Adulto mayor, levántate y anda. Según la Organización Mundial de la Salud, luego de los accidentes de tránsito, las caídas son la segunda causa mundial de muerte por lesiones no intencionales, donde los más afectados en todas las regiones del mundo son los mayores de 60 años. Las causas de las caídas son multifactoriales, desde la pobreza, el hacinamiento, los entornos urbanos con barreras para la movilidad como la falta de aceras, basura, falta de mobiliario urbano están implicados. Son factores que podemos cambiar por medio de políticas públicas. Sin embargo, mientras nos implicamos, dirijamos nuestra atención a lo que tenemos al alcance de la mano: el aumento de la actividad física y la mejora del equilibrio. Te reto a probar tu equilibrio con el test Levántate y Anda. Importante, si tienes problemas de movilidad puedes hacer el test, pero busca a alguien que esté presente en caso de que necesites ayuda. Empezamos. Necesitas una silla, un espacio para caminar, un cronómetro, tiza o tirro para marcar el piso y, para hacerlo mejor, una persona que te ayude. Busca una silla sin ruedas y con apoyabrazos y ubícala en un espacio donde luego de levantarte puedas caminar 3 metros. Para saber que cubriste la distancia, haz una marca en el suelo para señalar el punto de llegada. Luego, adulto mayor, levántate y anda.
Debes ser capaz de levantarte solo de la silla, caminar los 3 metros, hacer un giro en la marca que hiciste en el piso y regresarte a sentarte en la silla. Todo en 20 segundos. Antes de hacer la prueba, está permitido que hagas un ensayo para estar seguro de lo que vas a hacer. La prueba Levántate y Anda busca destacar el conjunto de la capacidad de hacer transferencias de peso, la estabilidad del tronco, la fuerza de contracción del cuádriceps para poder hacer un movimiento funcional como pararse de la silla y caminar. Por ello, tener problemas para levantarte o usar los apoyabrazos para lograrlo, caminar con dificultad o regresar a la silla para lanzarte en ella en vez de sentarte, son los factores que deben llamar tu atención para consultar con un especialista. La estabilidad y la fuerza del adulto mayor son factores claves de su independencia, autonomía y de su salud muscular y articular. Tómate 20 segundos para conocer si pisas con pie firme. Levántate y anda. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuede.net. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. No hay que ir tan lejos para aprender a hablar inglés. Random Language Institute ofrece los mejores programas para aprender a hablar inglés en el exterior y no muy lejos de casa. Nuestro instituto se ubica en Trinidad y Tobago, un país de habla inglesa. Contamos con alojamiento y 23 horas de clases semanales y 5 programas adaptados a tu conveniencia. Random Language Institute, rompiendo barreras, construyendo relaciones. En Carnes Montana Grill te ofrece punta trasera, solomo, parrilla montana, espetada, churrasco, lomito y más. Pídalas con yuca o con el acompañante de tu preferencia. Saboréalas en la Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Compartíamos algunos datos acerca del sector alimentos. Cayó 90% en 2 años la producción ganadera y de hortalizas en el estado Táchira, una de las entidades, principales entidades productoras de este rubro en nuestro país. Ya la canasta alimentaria roza los 25 millones de bolívares. Ante este escenario, ¿qué hacer? Le preguntamos a nuestro siguiente invitado, Rodrigo Agudo, coordinador de la Comisión Agroalimentaria de la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gusto poder hablar contigo y tu radio escucha. Un gusto conversar con nuestro invitado. Le pedí una primera valoración acerca de este tema. Hace algunos minutos, el señor Gerson Pavón, director de FEDEAGRO, nos decía que si no se toman medidas, si seguimos como vamos, bueno, no va a haber hortalizas para el segundo semestre de este año en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos?
Bueno, María Alejandra, ciertamente yo creo que lo único que puedo calificar la situación que estamos viviendo en Venezuela es que es un caos. Y es un caos en varios sentidos, ¿no? Es un caos social. Vimos ahorita que acaba de ser publicada la encuesta en COVID y ciertamente estamos llegando a unos niveles de pobreza y de pobreza extrema, que quiere decir que familias que no tienen el ingreso suficiente ni siquiera para comprar los alimentos que necesitan para su sana nutrición, alimentación y nutrición. Tenemos un caos económico en un país que está quebrado, que no tiene posibilidades, no tiene recursos, y los pocos recursos que tenemos se están dilapidando en una absurda campaña electoral que va a regir en el mejor de los casos para el año que viene y no se está atendiendo las necesidades de la población. Y un caos institucional donde evidentemente tenemos dos gobiernos, pues uno que desconoce la Asamblea, que es lo que reconoce el mundo internacional, y el mundo internacional no reconoce la Asamblea que reconoce la Asamblea. Es un caos lo que estamos viendo, y el único que lo está sufriendo es la población venezolana. Como tú muy bien decías, la agricultura está en la peor situación, yo creo que en la época de su época republicana. Este año no se tiene semillas, no se tiene fertilizantes, no se tiene abono. ¿Por qué? Porque se le está dando prioridades a los pocos dólares que tenemos para gastarlos en gastos superfluos y no en apoyar una producción interna. Lo decía muy bien la Federación en términos de agricultura, que el país este año no va a poder producir más del 10% de lo que necesitan los venezolanos, y el Estado venezolano no tiene los dólares para poder importarlo el 90% que necesita. Es un caos, y la única manera de solucionar un caos es que todos los venezolanos, todos, sin distinciones de credos, de religiones, de ideología, tratemos de unir esfuerzos por reconstruir un país que se ha destrozado y que está en agonía. Ahora, yo tengo que preguntarle a nuestro invitado por qué la oferta electoral en estos comicios que la Unidad ha dicho no son tales, convocados para el 22 de abril del presidente de la República, es profundizar el modelo comunista. Esa al menos era la promesa que hacía al PCB tras recibir su apoyo para estas elecciones. Ya hemos visto las consecuencias en países como la China comunista, Camboya, sin ir más lejos, Cuba. Yo quisiera su comentario en lo que respecta al tema que nos ocupa, el sector alimentos en nuestro país. ¿Qué puede pasar si seguimos por esta senda? Ya lo hemos escuchado de uno de los representantes a propósito de lo que va a pasar en el segundo semestre. No queremos imaginarnos lo que puede ocurrir incluso en el 2019. ¿Lo escuchamos? Bueno, no, mira, nosotros estamos en una situación que yo no, María Alejandra, casi me da pena repetirlo porque lo estamos viviendo todos los venezolanos. O sea, estamos en un periodo donde ya los venezolanos estamos pasando hambre. Y eso, mire, y no tiene distinción, evidentemente, que las clases sociales menos poseídas son las que más están sufriendo. Tenemos un proceso de desnutrición de los niños que se están muriendo de hambre, pero además que es nuestro futuro. Es una situación nunca vivida, y como tú muy bien lo decías, y el gobierno, que es el que tiene que buscar la solución a esto, anda obsesionado, ¿no?, con una renovación de autoridades que además yo me pregunto, ¿y qué van a hacer póngase que se hagan las elecciones el 22, ¿y qué va a hacer el presidente Maduro el 23 y el 24 de abril para solucionar los problemas, aislado del mundo internacional, sin posibilidades de conseguir recursos internos, con una agricultura que está diezmada y no puede producir los alimentos? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que le va a pedir al país? ¿Cómo va a resolver los problemas? Entonces eso en alguna forma es como dice un refrán popular, Maduro se está peleando por una botella, como borracho por una botella vacía. ¿Y qué va a hacer con la botella vacía? Profundizar la crisis. Esa crisis lo que va a devenir es, tristemente, entonces, en un desorden del país, que la única salida va a ser con un cambio. Entonces, ¿para qué quiere ganar? ¿Para que lo cambien? Porque no busca la solución del país. Es una visión que no entiendo, porque además lo estamos viviendo todos, los tirios y troyanos, los electores de uno y los electores de los otros, y en vez de buscar la solución estamos profundizando una crisis. Y María Alejandra, tú me dices que puede pasar.
mira, hay un refrán muy duro, siempre se puede estar peor, siempre podemos estar en una situación peor a la que estamos viviendo, que ya creemos que era inimaginable que Venezuela pudiera lo demuestra la historia, y sobre todo en esos países donde fracasó estrepitosamente el modelo comunista. Ahora yo le pregunto a nuestro invitado por qué lo que ocurre en Venezuela tiene solución, y de hecho lo conversamos en su oportunidad. 482-9750 para su participación. Abrimos las líneas a nuestros oyentes. De hecho, nos decía Rodrigo Agudo, existe un plan ya concebido para hacer frente a la crisis en materia de alimentos en nuestro país, incluso un monto, una inversión inicial que sería necesaria para recuperar el campo en Venezuela. ¿Qué puede comentarnos? Pues claro, las soluciones están, y las soluciones se le han dicho al gobierno, las soluciones están ahí. Venezuela es un país que tiene un potencial inmensurable en términos de la posibilidad de recuperación, pero lo único que necesita es voluntad política, ¿no? Este es un país que nosotros, ciertamente la agricultura no tiene la capacidad de respuesta inmediata para poder satisfacer a nivel de la destrucción en que se encuentra, poder satisfacer en el corto plazo las necesidades del venezolano. Por eso ese plan contempla que por lo menos en los primeros 6 a 8 meses hay que hacer importaciones de materias primas para reactivar una agroindustria que tiene un 70% de capacidad instalada parada, porque no tiene materias primas. Nosotros importando durante los 6-7 primeros meses materias primas, se puede reactivar la agroindustria y pudiéramos tener los venezolanos en 6-7 meses otra vez los anaqueles llenos de alimentos, ¿no? Y mientras se tendría que importar en forma paralela los insumos que necesita la agricultura, como son los fertilizantes, los abonos, las semillas, los repuestos para la maquinaria, de forma tal de que para el año que viene la agricultura empiece a producir las materias primas que necesita esa agroindustria. Pero para eso necesitamos recursos externos. El país no tiene los recursos para poder financiar esas importaciones. Los países amigos nos han ofrecido ese financiamiento, pero nos ponen una sola condición: la legitimidad, rescate de la gobernabilidad. Y el rescate de la gobernabilidad es el respeto a todos, es el entendimiento nacional, es que el gobierno entienda que no puede seguir gobernando para un grupito que lo único que están es saqueando el país, olvidándose del 99% de la población que está sufriendo ese control. Por eso le digo, después que elijan a esas personas, ¿qué cara le van a dar al país? Van a tener que hacer lo que estamos diciendo, van a tener que desconocer esa elección por la cual se están obsesionando si quieren solucionar el problema del país, y si no, el país le pasará la factura, le reclamará y los cambiará. Tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. José Rivas nos llama desde el Silencio. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, y buenos días a todos. María Alejandra, simplemente digo algo, ¿qué ha pasado o qué pasó con Pedeval, ¿verdad? Y Mercal, que es del gobierno? Eso está totalmente vacío, está desmantelado además. Entonces, me pongo a pensar que de aquí al 22 de abril ya mucha gente habrá muerto de hambre. Con estos anaqueles, estos supermercados, la mayoría de los supermercados están pelados, vacíos. Toda tristeza, es que es una desesperación, porque de aquí al 22 de abril ya mucha gente estará, los enfermos de los hospitales ya estarán, que Dios sea su bueno, Dios los cuide, porque ya no hay medicina, ya no hay alimentos. Entonces, ¿qué puede esperar, por favor, si los centros de alimentos del gobierno, como los que ya señalé, Mercal, Pedeval, están en la ruina? Esto no solamente está pasando en Caracas, o sea, si en Caracas ya nos estamos muriendo de hambre, ¿cómo será en el interior, por el amor de Dios? Muchas gracias, María Alejandra, y buenos días a todos. Gracias, señor Rivas. Muy buenos días. ¿Qué responde nuestro invitado? Ciertamente, la evidencia está allí en los abastos Bicentenario, Pedeval, Mercal, Mercalito, es decir, todos los centros de distribución de alimentos que maneja el Estado venezolano. ¿Qué dice Rodrigo Agudo? ¿Lo escuchamos? Ciertamente, porque eso está sucediendo porque el gobierno se dio cuenta que no tiene capacidad de poder abastecer, entonces todos los centros de distribución del gobierno no tienen alimentos, porque entonces ahora
los pocos alimentos que tienen que ya se están acabando, los están tratando de distribuir directamente a través de las famosas cajas CLAP. Pero las cajas CLAP las ofrecen para un mes y todos los que tienen beneficio, todos los que han sido identificados con ese beneficio, que por cierto, además, ese programa de las cajas CLAP vinculados a un carnet de la patria no es otra cosa que un apartheid ideológico. Eso es una violación masiva de los derechos de los derechos humanos, y eso amerita un juicio internacional por discriminación social en términos de lo que significa una vinculación ideológica. Pero como no tienen ya para poderle dar a la población, se lo están dando nada más a los que pueden estar más cerca de ellos, en alguna forma, en forma directa, pero ni siquiera para ellos les alcanza, porque antes las cajas claras las repartían a un mes y ahora las están dando cada 2 meses o cada 3 meses, y lo que están dando es la mitad de lo que ofrecen. Volvamos, es un gobierno que está obcecado, ¿no?, por tratar de renovar una autoridad que no va a poder ejercer porque no está atendiendo a la población, y a la larga la población y la historia le va a pasar la factura, como tú muy bien lo has dicho, que pasó en el siglo pasado, en las hambrunas que pasó la Rusia, las hambrunas que pasó China, las hambrunas que pasaron en el Medio Oriente, y que terminaron, como yo dije, si no entendían la necesidad de reorientar y de buscar un espacio de entendimiento para solucionarle los problemas a la población, le van a pasar la factura, ¿no?, en términos como ha pasado en todos lados, y el cambio ya es inevitable si no reconocen la necesidad de la reorientación de esa política. Gracias, Rodrigo Agudo, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa, regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para disfrutar de un exquisito cochino asado o frito en un lugar limpio y agradable, no tienes que salir de Caracas. Ahora en Las Mercedes cuentas con Mi Cochinito Favorito, donde disfrutarás de una comida sana y sabrosa acompañada de tu bebida favorita. En la calle Nueva York, Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Amigos, palabras más, palabras menos, y despedimos con algunos mensajes. Nos llegan a través de distintas vías, a través del Twitter. Pedro Pérez dice: el déficit de medicinas y alimentos no se ha hecho sentir con más fuerza porque la población va disminuyendo día a día producto de la diáspora.
Yo le diría, señor Pérez, que también porque esa diáspora en algunos casos hace llegar algunas medicinas, muy pocas, a nuestro país, a sus familiares que todavía están en Venezuela. Argenis, ¿qué dicen a través del sistema Tilo? Sí, nos dice el señor, la señora Rita Rodríguez, es preocupante la situación de Venezuela con la falta o poca producción de comida y ahora se nos avecina la incertidumbre de las elecciones. ¿A dónde vas a llegar? Es para volverse locos. Te mandan saludos desde Nicaragua, tenemos un servicio público rápidamente, se solicita saldear en cualquier presentación. Quien pueda colaborar puede traer el medicamento hasta la sede de Radio Caracas Radio aquí en la avenida Páez del Paraíso o llamar a la central 0212-481-3590. Y para cerrar, María Alejandra, no puedo dejar de decir esto, te mandan un piropo, José Martínez. Alejandra, excelente programa, eres lo máximo de RCR, te amo. Gracias, Argenis. Nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron